Vamos, vamos. ¡Su puta madre! Bien. Vamos. Uf. Estaría muy bien, querido guionista, que ya no hubiera más subidas. Sería increíble por tu parte. Y sí, está bien que no lloviera. Bien, 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 bien. Poquito a poco, ¿eh? Estamos bajando una bajada muy bajada. Buah, chaval, qué salva. Vaya salvadita. ¡Lo hemos llegado! ¡Lo hemos llegado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hemos llegado! Buah, chavales. No me veis, pero... ¡qué alegría! ¿Esto se podrá abrir? Así. No hemos llegado todavía, pero yo tengo la fe en que después de la puerta ya no hay nada. Bueno, al final igual hay que hasta darle gracias a la vida porque no ha llovido, que habría sido, vamos, agüita. Me he quedado sin audio. Vamos, chavales, que llegamos. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué me haces esto? O sea, esto sí que ya es de verdad... vamos. Que no sale. Esta no la puedo levantar porque es que está ahí montículo ahí. No, no. Se ha quedado sin batería la linterna, ya de verdad esto, ¿eh? La he conseguido levantar, pero ahora no tengo ninguna piedra y por tanto no tengo que sujetar y no me puedo tirar para abajo porque está la puerta que podía haber abierto pero no he abierto. Es todo totalmente absurdo. Claro que vosotros no veis nada, entonces lo que os estoy contando pues suena chino, claro. Está todo agua, linterna. Si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que me dirijo a la finca Yalipur, en Alta Verapaz, donde me espera Darío, la persona encargada de abrirme la puerta, pero que lógicamente me esperaba de día y no a estas horas de la noche. La cosa es que he abierto 2 puertas y ya debería haber llegado. Sin embargo, sigo avanzando en la oscuridad por este camino cada vez más incierto. Está a punto de ponerse a diluviar y parece ya más que evidente que me he perdido. Estoy empezando a pensar que me he perdido. Porque llevo mucho rato. Creo que me he pasado, sí. Pero aquí hay un tejado. Creo que voy a dormir aquí, ¿eh? Se me está poniendo a llover. Yo creo que me voy a poner la tienda, claro, aquí justo. Pero si cae agua por el lado por ahí, que esto es Carramón. O sea, si se lo das a un guionista profesional no te saca esto ni de coña, vamos. Aparece un tejado en mitad de la nada. Y justo se pone a llover. Es muy gracioso esto. Pues nada, vamos a disfrutar la noche, ¿no? Estamos bajo un tejadito. Qué suerte, ¿no? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿No será usted Darío? Así es. Ay, Darío, ¿cómo está usted? Pues aquí buscándolo usted. Me perdí. Sí. Y don Miguel estaba con esa pena. Pobre, ¿dónde se va a ir a quedar? Pues fíjese que ya estaba tan contento aquí, ¿eh? Sí, pues. Aquí me iba a quedar, sí. ¿Estamos muy lejos o no? De la finca, sí. ¿Estamos lejos? Como, no, en moto como 10 minutos. Ya, lo que pasa es que ya con la lluvia va a estar difícil, ¿eh? Sí. Y con esta moto se pasa mal. Aquí no me puedo quedar. No, es que aquí muy a la intemperie.
Ah, pero yo tengo una carpita. No, allá me dijo don Miguel que le enseñara su cuarto, Perfecto. baño y todo. Y él, como yo vivo en la parte alta, entonces cuando usted pasó sobre la finca, ahí fue que vieron la luz. Pues ya lo siento, señores, que les haga casar esta noche. Ah, no tenga. ¿Y esto está en construcción o qué? No, es que mire, pues como aquí corta la gente cardamomo, aquí lo venimos a pesar. Ah, claro. Muy bien. No, ¿va usted primero o yo? ¿Yo primero? Bueno, pues nada, efectivamente me había confundido. Vamos, vamos. Va a ser un sufrimiento, pero bueno. La verdad es que ya me apetecía quedarme ahí. Pero claro, te vienen a buscar por orden del jefe, además. Vaya sufrimiento. Para último rato. Una pista de patinaje de las buenas. Manitas, manitas, manitas. Que tiene un tacto. O sea, es que está esto, vamos. Mira, qué bicharraco, ¿te traes? Una hostia con una rama. Esto se está poniendo feo, ¿eh? Bueno, chavales, vaya salvadita. Pero vamos, salvadita, salvadita. Se va que te cagas. Ah, mira la puerta, me cago en... No me lo puedo creer. Se le idiota. Esto es el fenómeno, el efecto curva. O sea, yo venía por ahí. Anda, qué chaval, qué desastre. Anda, que no era grande. Pero ¿cómo no lo he podido ver? ¿Que por qué no lo he visto? Yo venía por ahí, ¿verdad? Qué puto desastre, ¿verdad? Hemos llegado. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Buah, qué sitio, chavales. Qué sitio. Uf, qué día, ¿eh? Qué día. Qué día, de verdad. Uf. Iba a haber acampado, que me hubiera encantado, la verdad, acampar ahí. Pero, obviamente, estoy mucho más cómodo aquí. Así que, bueno. Aquí hay retratos. Que no sé quién será. Obviamente. Unas camas. No hay nadie. O sea, aquí estoy yo solo. Aquí hay un palo y al loro, chavales. Da un poco de yuyu. Que no sé qué son. O sea, menos mal que no soy miedoso, porque hay una persona miedosa aquí. Es que es enorme, además. Pues nada, vamos a dormir, ¿no? Bueno, mañana más, ¿no? Y seguro que mejor, aunque tampoco es fácil que sea mejor que hoy, porque ha sido un día muy, muy divertido y muy, muy intenso.
días. Buenos días. No. De día no da tanto miedo. Necesito un café. ¿Creéis que ahora? Hay una bombona de gas. Funciona. Aquí hay una cacerola. No. Incorrecto. No es la cacerola que estamos buscando para calentar agua. Bueno, estamos en Yalipur. El guionista, el viaje, el destino, o como os dé a cada uno la gana llamarle, ha querido que llegue hasta Yalipur un día antes de que se organicen nuevas protestas en Guatemala. Darío, que fue quien me salvó anoche, No, allá me dijo don Miguel que le enseñara su cuarto. llamó a Lito y Lito le dijo que no pueden venir, que hay otra vez manifestaciones en todo el país, está todo cortado, hoy y mañana. Eso ha hecho que tenga que quedarme en Yalipur solo, durante 3 días, hasta que Lito, el propietario, pueda llegar y yo seguir mi camino. Yo solo, en esta hacienda. Es que es muy divertido. Aunque la verdad es que solo, lo que se dice solo, no estoy. Anoche, la primera vez me dio un poco de susto. Digo, ¿qué suena? Y es que vive aquí. Así que tú eras el que ayer hacía ruido, ¿eh? Conclusión, que habemos café, que estamos en la finca Yalipur y que a las 12 viene Darío a buscarme. ¡Darío! ¿Naciste en esta finca? Aquí nací. Desde que empezaste a trabajar te dedicas al cardamomo. Nos dedicamos al cardamomo. Vamos a ver cardamomo. Y va a ser Darío que me lo enseñe. En estos días estoy atendido principalmente por Darío, con quien paseo por la finca, me enseña las plantaciones del cardamomo, me explica miles de cosas de las que no tengo la menor idea y que me resultan interesantísimas. Esto se siembra en la época de junio. Ajá. Junio, julio, agosto. Se puede sembrar en los meses. No, qué maravilla, ¿no? Esto de día y sin carga. Solo que hay que mantenerlo limpio para que luego crezca. Entre más limpio esté, las matas más se desarrollan. Ah, claro. Más rápido. Entonces, le vamos a quitar toda la hoja seca y queda limpio. Bueno, todo esto es el camino de ayer. Pero ayer estaba mojado, ¿no? Estaba húmedo, ahora está seco. Ah, amigo, vale. Ayer yo seguí para allá. 15 de octubre se empieza a recoger. Sí, el primer corte. Acá, cuando es en el corte, trabajan hasta 200 personas. Y aquí la gente trabaja 8 horas. 8 horas. Aquí de 7 a 4 de la tarde. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Y se puede saber lo que cobra alguien por una jornada? ¿Por un día? 50 quetzales. 6 euros al día. Para el nivel de vida aquí, la gente de Cardamomo en general están contentos. Sí. Se vive bien. Se vive bien. Qué finca más gigante, ¿no? Pues ya solo el mantenimiento de estos caminos ya tiene de tela, ¿no? Luego viene el segundo corte a finales de noviembre. De ahí viene el tercer corte, enero. Es donde da más. Ajá. Mejora más. Qué bien va la moto sin carga, ¿eh? Es otra moto por completo diferente. Aquí se dan dos cosas. Una es que yo llevo carga y voy a llevarla siempre. Y luego, por otro lado, pues es que yo quiero llegar a donde me dé la gana con la moto. Entonces, pues cambiar de moto parece que tiene bastante sentido. Y el cuarto, que le llamamos, que ahí se termina de cortar todo el producto, que es más o menos en marzo. Una vez está cortado, Se lleva lo que es a la secadora, unas 36 horas para llegar a su punto de secado. Cardamomo. ¿Estás? Tienes la primera metida, ¿eh? Un poquito más. De ahí luego hay que llevarlo a un costal con un nylon, empacarlo para que no pierda el olor. Luego se transporta en camión para Cobán. Te sigo. Que me estaba haciendo Darío muchas preguntas sobre la moto y le he dicho, ¿quieres probarla? Y ahí va el chaval, que ahora no tiene costumbre de levantarse. Qué divertido. ¿Vosotros lo usáis? ¿Lo coméis o algo, no? No, como solo lo cultivamos nosotros, como eso va para supuestamente a la exportación. Solo lo hemos probado así en dulces, en... Sigue, si quieres. ¿Ya? ¿Suficiente o qué? ¿Te ha gustado? Así es dominable, pero si la llegas a manejar ayer con los 80 kilos, de verdad que es imposible.
I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Son días de paz, sin conexión a internet, pero conectado conmigo mismo. Used to be so strong. Un auténtico regalo cada vez más cotizado porque llevo tiempo preocupado con la cantidad de horas que le dedico a las redes sociales. Y estar aquí, en plena naturaleza y en esta finca tan espectacular, me sirve para desintoxicarme unos días. La madre de Darío se encarga de que no me falte de nada en la casa, y aunque al principio la noto muy tímida, con el paso de los días la siento cada vez más cercana. ¿Usted es la mamá de Darío? Sí, ¿Cuántos hijos tiene? solo uno, ¿Solo Darío? solo Darío. Ok. Hoy me voy a comer un pollo entero. No tener conexión ni corriente eléctrica me sirve además para dedicarme a pequeñas cosas para las que nunca tengo tiempo. Actividades manuales que no requieren de ninguna pantalla y que me conectan más con el viaje y con el presente. Y así hasta que 3 días después llega Alito. Hola. Con quien conecto desde el primer instante y quien termina de cerrar esta historia sobre el cardamomo y sobre las grandes fincas en Guatemala. Entonces esta hacienda es de su familia. Sí, viene de generación, conmigo ya es la tercera generación, ¿verdad? Los precios del café han bajado de tal manera de que ahorita es el cardamomo el que vino a sustituir eso. Ha generado mucho trabajo, especialmente en el área rural, donde eso ha generado que la gente ya viva de mejor manera. Y eso es gracias al cardamomo. Nos vemos en algún otro punto seguro. Da un abrazo. Está bien. Gracias por todo. Gracias. Chao. Bueno, vámonos. Tenemos suficiente vegetación, hay reforestaciones grandes y normalmente nos ha llovido siempre, ¿verdad? Necesita mucha agua la planta del cardamomo. Y de prueba de ellos de que los alemanes sí venían con esa visión, ¿verdad? Porque ellos sabían dónde iban a ir a... Qué maravilla de sitio, por favor. Qué gente más increíble. Todos, absolutamente todos. Qué gusto, de verdad. Las propiedades eran extremadamente grandes. Ajá. ¿Verdad? Hablar de 50 caballerías en adelante, ¿verdad? Alguien que le gustaba negociar compró esa cantidad de tierra e hizo fincas pequeñas. De repente, pues, de que con los precios del café que bajó demasiado, no se pudo mantener la economía realmente del caficultor. Empeoró. Esto hizo de que la gente, con las necesidades que habían, empezaran a tomar posesión ya como propietarios de las fincas, pero de una manera ilegal, ¿verdad? Porque se sindicalizaron y diciendo de que eso les correspondía a ellas porque era de sus ancestros, ¿verdad? Que antes de nada hay que conseguir salir. Y es decir, hay una subida muy jodida, lo primero, que ayer sin carga me quedé. Habéis visto, creo, y si no os lo he enseñado ahora, cómo tengo los neumáticos. Se empieza a ir de atrás y obviamente pues deja de traccionar porque está muy pendiente, rocas húmedas y debajo de la roca hay barro. De alguna manera se llegaron a acuerdos. Te digo que en mi caso especialmente yo resolví esto dándoles tierra, ¿verdad? Antes que creciera el problema, ¿verdad? Porque en lo legal yo les gané el caso, pero no me sentía a gusto hacerlo. Entonces tomé la determinación de agarrar 6 caballerías de lo que era la finca y se las repartí a ellos. Y hasta la fecha en esto están, en lo que yo les di. Bueno, yo creo que lo voy a intentar por la izquierda y le voy a bajar presión a los neumáticos a un nivel extremo. Es que fíjate cómo tengo los neumáticos, es que no tengo neumático. El de delante está fatal y el de detrás ni te cuento. ¿Qué ponemos? ¿1 kilo o qué? Vamos a ponerla súper baja. Va, 1 kilo. 1 kilo atrás y 0,8 delante. Esta está pinchada, por cierto. Y este es el tema. La mayor parte de esas fincas ya las compró el Estado. El gobierno pudo cumplir con darles tierra a los campesinos. ¿Y el gobierno se la dio a la gente? ¿Se la regaló o se la vendió? Por decirte algo, si la finca costó 3 millones de quetzales, pues entre todos tenían que pagar esa cantidad de dinero, ¿va?
y así quedarse como dueños. En los momentos en que ellos vendieron ese producto tuvieron suficiente dinero para pagar las deudas que tenían y ahora están exonerados de todo problema. Ajá. Ahí cada quien es dueño y hace lo que quiere, ¿verdad? Vamos allá, chavales, vamos allá. Bueno, chavalería, hoy hay 2 puntos jodidos y este es el primero. Ya os adelanto que uno es para arriba y el otro es para abajo. Ahora que si vas a ir por ese rumbo, tenés cuidado porque hay una bajada ahí que hay que bajarla con mucho cuidado. Bueno, pues ahora hay que darle caña, pero sin pasarse, porque si te pasas empieza a dar saltos y deja de traccionar, y si te quedas corto no sube, así que ala, a por ello.